¿Qué tal? ¿Cómo les va? Quería intentar con ustedes responder a la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una religión y una secta? Porque las sectas utilizan también la Biblia o los libros tradicionales de su tradición, que puede ser judía, islámica, cristiana o hinduista o budista. Sectas hay de todas las corrientes, ¿no? ¿En qué se caracteriza? ¿Cómo identificar una secta? ¿Cómo saber si estamos en una secta o en el peligro de estar en una secta? Ustedes saben que todos nosotros tenemos la necesidad de pertenecer a un grupo, porque así somos. Aristóteles decía que el hombre es un animal social, ¿no? Y realmente es importante, ¿no? Y sobre todo en una época como la nuestra, donde estamos bastante solos. Hay mucha gente sola, y mucha gente vulnerable, y mucha gente que se siente triste, deprimida, fracasada en lo emocional, en lo amoroso, en lo económico, y entonces busca de repente un lugar donde sentirse bien, ser recibida con cariño, ¿no? Y en eso las sectas son especialistas, en recibir. De hecho, una de las características principales de las personas que entran como miembros de las sectas es la de estar en un estado de vulnerabilidad. Eso es importante y es una característica que vale la pena tener en cuenta, ¿no? De modo que la secta, en primer lugar, es un grupo, nunca es una sola persona. Nunca la persona está sola como un monje cristiano, ¿no? Que está solo rezando, hablando con Dios, sino que es una persona que no solamente entra en un grupo, sino que se pierde, se fuma, se disuelve en el grupo, pierde su personalidad, pierde el sentido y la carga de la responsabilidad. Por eso es más feliz, porque ya no responde por sus actos. ¿Quién responde por sus actos? Bueno, el grupo o el líder, al cual esa persona se somete incondicionalmente. Una de las cosas más típicas de la secta es la de ser guiada por un líder carismático, cuya autoridad es la de Dios. Se identifica con Dios o con el representante de Dios, de modo que es infalible, inapelable. Entonces ya tenemos en primer lugar el grupo, después el líder, después el adoctrinamiento. No es que hay un diálogo en búsqueda de la verdad, sino que hay un adoctrinamiento mediante un método estudiado que en definitiva pertenece a la psicología básica, de meditaciones, de repeticiones, de rituales, pero en la secta no te dejan pensar. No podés discutir, no podés debatir, ni mucho menos poner en duda lo que diga el líder, porque lo que dice el líder no es una opinión, es la verdad con mayúscula. Este adoctrinamiento es un sistema cerrado que ilumina toda la realidad, te explica todo, desde el nacimiento hasta la tumba, el bien y el mal, la alegría, el sufrimiento, la economía, la política, la religión, todo. El líder lo enseña todo, lo sabe todo y lo transmite todo. No hace falta saber nada fuera de la secta. Ni ciencia, ni universidad, ni escuela, porque la secta es autosuficiente, contiene toda la verdad, ¿no? Después, todo esto lleva a la explotación de los miembros de las sectas. La explotación puede ser psicológica, porque el líder generalmente es una persona narcisista, que necesita ser venerado. Después explotación laboral, ¿no? Trabajás, o financiera,
te piden que entregues el diezmo, sí o sí, o el dinero, tu casa. Te lo piden, te lo exigen, te lo sugieren, te lo aconsejan. Eso no importa, la finalidad está clara. O explotación, en el peor de los casos, sexual, que sucede, ¿no?, en las sectas. Hay en las sectas también un manejo muy pensado de la psicología humana. En el fondo, en las sectas no hay nada auténticamente religioso ni espiritual. Es todo psicológico, emocional, afectivo. Es llevar a la gente a un estado de excitación, de enajenación, de exaltación, mediante, rituales, música, una música repetitiva, o danzas, o meditaciones, que se van intercambiando, intercalando con otras cosas, ¿no? Es un sistema, una metodología que ha sido muy desarrollada en el siglo XX, ¿no? En este sentido está todo inventado, y por eso es un grave peligro, porque hay sectas ahora de carácter virtual, ¿no?, mediante internet. Otra característica de las sectas es la exigencia del aislamiento, porque tu familia o tu barrio o tus amigos o tus compañeros del trabajo no son del grupo de los elegidos, no están salvados. Es más, son un peligro, son hostiles, son los enemigos. El mundo es un lugar hostil y la salvación está solamente en la secta. Fuera de la secta no hay salvación. Y por eso exigen de los miembros de la secta que se aíslen físicamente de sus familiares, que vayan a vivir a alguna granja o a algún lugar especial, como en la historia conocemos, que no utilicen ni el celular, ni el correo electrónico con nadie, porque todo eso es peligroso. La secta necesita siempre un enemigo. La secta necesita sentirse perseguida, sentirse víctima, ¿no? En este sentido, la secta tiene en común con las ideologías, ¿no?, la necesidad de victimizarse, ¿no? La secta es perseguida por el mundo que no la entiende. Entonces es el refugio. Fuera de ese refugio estás en peligro. Por eso el enemigo siempre es importante. Por eso cuando ustedes escuchen en las predicaciones de algún líder religioso de cualquier orientación mucho acerca de los enemigos, hay que prestar atención, ¿no?, porque es una característica sectaria. Porque puede ser que aún dentro de la Iglesia Católica haya grupos sectarios o con alguna característica sectaria, que no son sectas propiamente, son parte de la realidad católica, ¿no?, pero tienen algún tipo de se contaminan por ahí con el espíritu sectario que existe desde siempre y siempre va a existir, ¿no? El líder, en definitiva, ¿qué es lo que sucede? Que no es tan infalible, es un pecador como todos nosotros, y entonces los miembros de la secta generalmente terminan desilusionados y se van, pero con un gran problema psicológico. Quedan quebrados porque han perdido la estructura psicológica, les han dañado, la secta los ha dañado, porque son estructuras totalitarias, ¿no? Por eso necesitan recuperarse, y hay, gracias a Dios, gente que se dedica a ayudar a la gente a recuperarse de la influencia negativa. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre secta y religión? Bueno, habiendo ilustrado más o menos lo que es una secta, entonces podemos darnos cuenta de que es la auténtica religión, o cómo debería ser la auténtica fe cristiana, ¿no? Pero esto es otro capítulo. Lo importante es darse cuenta, percibir lo que no es. Que tengan un buen día.